Buenas tardes, cambio a debate de nueva cuenta. Estamos aquí con destacados educadores del estado de Michoacán, a los cuales les agradezco mucho la presencia el día de hoy en este tema de la función directiva y de supervisión en la educación básica. Está con nosotros el compañero Víctor Fonseca Malagones, director de telesecundaria, presente con nosotros. Muy bien. Y la maestra Heréndira Olimpia Rojas, directora de preescolar. También, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias, muy bien. Y nuestro compañero Francisco Javier Martínez Ayala, que en este momento está en la Dirección de Desarrollo e Investigación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado, responsable del proyecto de innovación, así es que hay muchas cosas que se nos podrán decir sobre esa intención. Buenas tardes a todos, un gusto compartir con ustedes este diálogo y esta tarde. Muy bien, muchas gracias. Vamos a entrar de lleno al tema. Yo lanzaré una primera pregunta porque esta es la que define el quehacer tanto de los planeadores como de los gestores, como de los que dan seguimiento al proceso educativo y aquellos que finalmente lo pretenden o lo concretan, ¿no? Que es, ¿cuál es la corriente que actualmente está en boga en la práctica educativa en el Estado mayoritariamente? Creo que existen las dos, pero ¿cuál es la tendencia? ¿Conductistas o constructivistas? ¿Quién empieza? Bueno, sí, una participación. Considero que hay una intención seria por llegar a constituirnos como constructivistas, pero nos gana la tradición y seguimos siendo muy tradicionalistas, ¿verdad? Muy conductistas, queremos llevar a cabo pensamientos dirigidos en los jóvenes. Y creo que la intención nos sigue ganando mucho porque la realidad es otra. Estamos establecidos en un modelo que nos lleva a cumplir ciertas metas ya establecidas y creemos que el cumplirlas al pie de la letra es lo que tenemos que hacer. Necesitamos entonces dirigir un poco la mirada hacia alternativas distintas. Está el constructivismo que pues tampoco es nada nuevo, pero no hemos podido aplicar efectiva en el Estado desde mi punto de vista. Bueno, para mí creo que mayormente las prácticas educativas que imperan en las escuelas son un deporte conductivista. Es decir, a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos porque se mude los maestros hacia el constructivismo, aún sigue persistiendo la clase magistral, el que el maestro es el poseedor del conocimiento, los alumnos en educación básica son receptores, el trabajo áulico, simplemente leer las lecciones o los temas en libros, hacer alguna pequeña exposición, evaluarlos, pero poco tiene que ver esto con una construcción del conocimiento en el entorno cercano, en sacar a los alumnos más allá del aula. Entonces el maestro sigue en esa lógica, no nada más porque él quiera, sino porque también hay otras condicionantes que no le permiten transformar su práctica educativa. Muy bien. ¿Cuál es su opinión, maestra? Pues en mi opinión, a nivel preescolar, yo creo que se han hecho muchos esfuerzos por tratar de ser constructivistas. Desgraciadamente, como lo dijeron los compañeros, siempre ha habido esa desviación al conductismo. Y por mucho que se hayan hecho los esfuerzos, seguimos siendo conductistas. Aunque los planes y programas que nos presenten tengan tendencias constructivistas, terminamos siendo conductistas. Tengo la idea de que hay una intención, un discurso en la propuesta y una realidad en la misma propuesta distinta. A ver, voy a tratar como de explicarlo. Hay la idea de que hay toda la intención de que el maestro sea un mediador del proceso educativo, que los alumnos construyan su aprendizaje a partir de generar ambientes de aprendizaje, pero hay como metas a las que el maestro no las puede evitar, y entonces la flexibilidad del currículum como que no está en toda la estructura que está por encima del docente que está al interior del aula. La función directiva es aquí central. O, a ver, a mí me dijeron que tienes que entregarme así y que esto es lo que tienes que hacer y ahí ya verás tú, ¿no? Entonces ahí se acaba, siento yo, la flexibilidad, y entonces el concreto del discurso empieza a chocar con la realidad de los hechos,
Yo creo que en parte a eso te referías cuando dices, bueno, pues sí quiere, pero a veces hay cosas que no se pueden. ¿Cuál es la función de la labor directiva ahora y cuál debería ser? Bueno, yo por la experiencia que hemos tenido a través de 28 años de servicio en la Secretaría de Educación en distintas funciones, para mí el hecho de que algunos maestros sí dicen, bueno, vamos a empezar a hacer un trabajo de carácter más constructivista, pero tal parece que cuando se hacen esos tipos de supervisiones que hoy existen y llegan y te dicen, tienes la planeación, le ponen una palomita, tienes esto y le ponen una palomita, y una serie de cuestiones que parece pues que son como del siglo XIX, ¿no? Sí. Entonces eso no permite. ¿Cómo si hay una estructura que está por arriba del maestro le coarta ese espíritu creativo y constructivo de situaciones de aprendizaje? Y si en las aulas, para crear situaciones de aprendizaje, con lo único que se cuenta son con libros de texto que son recetarios y que la verdad hoy son más informativos que formativos, no se puede crear tantos ambientes de aprendizaje. Las escuelas no cuentan con los suficientes medios para tener una ventana al mundo a través de la internet para que todos los alumnos pudieran conocer otras culturas, otro acceso a la cultura en general. Entonces el discurso es bueno, pero en la acción hay muchos obstáculos para que el maestro pueda hacer una práctica más eficaz en base a un enfoque de carácter constructivista. Vamos a ver, vamos corriéndolo así, adelante. Yo creo que también porque donde estamos en el medio también te lo pide, por ejemplo, el supervisor te lo pide en forma cuantitativa. No se le da la importancia a la calidad, a los contenidos. Entonces, si seguimos... Y eso que es la palabra de moda, la calidad. Pues será muy de moda, pero pues... Y no es nada nuevo. O sea, esto de cantidad viene desde toda la vida, yo creo. Entonces, mientras sigamos dándole ese título y esa importancia a la cantidad, dejamos a un lado la calidad. Sí, somos positivistas, pues, claro. ¿no? Bueno, yo creo que es en varias vías aquí la situación, por lo que percibo. El compañero también se acomoda más a la forma tradicional de llevar las cosas al pie de la letra. Pues esto en cierta forma le conlleva a él nada más el cumplimiento. Y que bueno, aquí si nos separamos, cumplen y mienten, ¿no? O sea, cumplimos y mentimos en este cumplimiento, llenamos formularios, estamos nada más acostumbrándonos a este criterio que ya señalaba la compañera, y bueno, dejamos de lado lo sustancial. Creo que la participación de la que hablaba el compañero Paco, con la sociedad, con la comunidad, con el entorno cercano, queda de lado, porque inclusive en los planes y programas de estudio, aunque lo sugieren, no lo promueven como tal, no hay tiempos. Los directores establecen inmediatamente los criterios normativos. Entonces la función directiva finalmente podría ser propiciante, digamos, podría llevar a cabo esta facilidad en que el compañero pudiese entrar a este entorno, digamos, más abierto, más de construcción, y dejar un poquito otro que no tiene mucho significado luego para los alumnos, y se mide, ¿no? Prácticamente. Cuando el muchacho dice, bueno, no recuerdo la clase de ayer, simple y sencillamente, desde ahí estamos observando que no estamos quizás haciendo un papel significativo para él. El maestro entonces está quedando simplemente en una atmósfera de fantasía y está llevando a cabo nada más un criterio que establece la norma, lo está cumpliendo, lo está cubriendo, y todos contentos, ¿no? Los únicos que se quedarían aquí con este saldo pendiente, a los que les quedaríamos debiendo, serían a nuestros queridos jóvenes alumnos. La labor educativa, entonces, la función directiva en este sentido es de autoridad. Entonces, cumples y no hay problema, no me cumples y entonces ya verás, ¿no? Entonces, ¿cómo deberían de ser los directivos ahora? Siglo XXI, la sociedad del conocimiento, democratizar la práctica docente, transformar el entorno, innovar en la escuela. ¿Qué tipo de directivos ocupamos? Sí, me permite la participación, Adelante. Por el orden. La cuestión sería que hay que remontarnos un poquito a donde se originó toda esta estructura orgánica. En cierta forma, a partir del conflicto del 58, que nos fue mal a los maestros, digo, los que ya estamos dentro del magisterio, pues debemos sentirnos en esta pertenencia. Nos fue mal y el gobierno nos reprimió, entonces en cierta forma entró una estructura militarizada. Tenemos una estructura militarizada que no permite, perdón, el crecimiento en este sentido, en este horizonte que usted señala, maestro.
hay que desde ahí modificar las cosas. Seguimos siendo entonces una Secretaría de Educación con una estructura de orden militar, en donde existen figuras jerárquicas, jerarquías y verticalidad, en donde el maestro es el más sometido de todos, en donde en esta fábula de la hormiga feliz termina siendo una hormiga infeliz porque no lo dejan trabajar, no se nos permite trabajar con esta flexibilidad que quisiéramos. Entonces, mientras exista esta estructura que no permite, que en cierta forma es rígida, pues vamos a seguirnos cuestionando por qué no avanzamos en la dirección correcta. A mí me parece que se ha caracterizado la administración por ese verticalismo y ese autoritarismo, o sea, la burocracia, de la burocracia, también, una serie de papeles sí. 80,000 que hay que hacer y llenar, y unas cuestiones de carácter verticalista en la que pues el de arriba va mandando, y cuando llegan al maestro pues es el que tiene que resolver todo lo que se le pide. El problema es que la función directiva, sean estos directores, supervisores, jefes de sector, se han centrado su accionar más en la cuestión administrativa que en lo que fuera su función de carácter pedagógico. Lo sustantivo ha quedado de lado, dado que hay una carga administrativa terrible. Y otra cuestión, creo que el nuevo modelo de supervisión y de dirección y administración debiera ser un reconocimiento de liderazgos en cada una de las escuelas, en donde no necesariamente quien es el director y lleva todo esto es el líder académico. Hay compañeros que tienen un liderazgo académico más allá que él, porque se han preparado más, porque les gusta leer más, y entonces tendría que ser el reconocimiento de los otros. Tú eres la autoridad, pero en el liderazgo académico alguien más lo lleva. Y este liderazgo y el reconocernos y compartirnos nos llevaría a cuestiones de trabajo más colaborativo y más participativo en base a consensos. Resulta hoy que también, desgraciadamente, a quienes son autoridades, su tiempo se les va en andar apagando fuegos, en andar viendo problemáticas laborales y en llenar 80,000 documentos. Entonces, pues también quien es directivo no tiene tiempo tampoco para ver lo otro que debería ser su función esencial, la cuestión pedagógica. Y no solo eso, también es necesario que quienes son autoridad se pongan al frente en la cuestión académica pedagógica y también en el uso de las nuevas tecnologías. Los chavos nos están rebasando en las escuelas a los maestros, y los supervisores, que viendo el rango de edad que tienen los supervisores de básica, pues creo que sí necesitarían también ellos ponerse a estudiar un rato y aplicarse las nuevas tecnologías, a conocer lo más próximo. Vamos a esperar a que se jubilen, como pasa con los analfabetos, ¿no? Vamos a esperar a que se mueran para que ya no haya analfabetos, vamos a esperar a que se jubilen los que ya no llegaron a eso. Para quitarnos con ese problema. Así es. Además de que también dejamos a un lado las necesidades que tienen los docentes, maestro. Yo considero también una parte importante, porque hablamos mucho de actualizaciones, hablamos de cursos, pero cursos diseñados por quién y para quién. Cursos que no nos llevan a nada. Ahí tenemos muchos de carrera magisterial, que se hacen los diagnósticos y demás, y ¿qué es lo que ofertan? Algo que no estoy necesitando yo, y sin embargo tengo que ir porque son puntos y tengo que inscribirme porque me vale, nada más. Y igual, como decía el compañero, la carga administrativa, el 90% se nos olvida cuál es la función directiva, y pensamos que el estar llenando documentos, estar haciendo reuniones de información que no son técnico-pedagógicas, con eso ya tenemos y cubrimos la función directiva y listo. Pero porque nos lo pide la supervisora y tenemos que entregar el día y la hora, y si no, me ponen mi tachecito ahí en la hojita y ya. Entonces yo creo que cuando rescatemos realmente y conozcamos la función que tenemos como directivos, que no nada más es una carga administrativa, pues eso ya los va de paso, pero darle un poco más de importancia al aspecto técnico-pedagógico, tanto de los alumnos como de los maestros, de los docentes. Una escuela, yo me la quiero imaginar, una escuela, un centro escolar, ahí están los maestros en reunión de consejo técnico, van a planear el ciclo escolar, van a hacer su diagnóstico, van a encontrar sus debilidades y sus fortalezas, van a tratar de atender sus fortalezas en la escuela, con la formación, que es a lo que se refiere la maestra. Pero entonces ese centro tiene un director, naturalmente ese director tiene otro encima de él y otro encima de él. El asunto es cómo empezamos a revertir la tendencia para que las escuelas tengan cierto nivel de autonomía. Vamos a irnos a un corte, regresamos con eso, o sea, ¿desde dónde partimos ahora para que la gestión directiva tenga un papel diferente, distinto?
Muy bien, gracias. Regresamos de nuevo al tema, un tema apasionante y que tiene que ver naturalmente con la naturaleza del funcionamiento del sistema educativo y sus pretensiones explícitas e implícitas, ¿no? Entonces yo decía, hay una escuela, tiene encima toda una verticalidad, pero ¿cómo empezamos a cambiarlo? Y yo le digo, ¿cómo empezamos a cambiarlo en función de lo que aquí es el tema central? Porque creo que es como la columna vertebral de que llega, el que está cercano al maestro, es el directivo. ¿Qué directivos ocupamos para una escuela autónoma, una escuela actuante, una escuela creativa, una escuela innovadora y más allá incluso transformadora, que eso ojalá, ¿no? Pero bueno, así. Ese es el sueño. Ese es el sueño, esa es la utopía por la que caminamos varios. Esa es una muy buena utopía, pero desgraciadamente, bueno, ahorita tendríamos que ubicarnos en una realidad. Y esta realidad nos ubica en el hecho de que muchos directivos nos concretamos simple y sencillamente a cubrir o a suscribir documentos y a cubrir el aspecto administrativo. El liderazgo lo hemos perdido, no tenemos ante nuestros compañeros una representatividad, no sentimos representar todas las voces cuando nos toca la función directiva. Y es ahí donde generamos conflictos en lugar de llevar a cabo situaciones que resuelvan el problema. Ahora también la cuestión sindical ha afectado mucho la función directiva. El directivo ya no es autoridad en la escuela, ya no viene siendo el que establecía el cierto control de ciertos procesos, sino que ahora tiene que esperar a que vengan las instrucciones. Entonces creo que el camino es reconocer hasta cierto punto la autonomía del director. Las autoridades deben permitirle al director volver a esa autonomía en donde él tomaba decisiones con su plantel y regresar a las figuras de liderazgo y, bueno, democratizar el ambiente, porque muchas veces queremos como directores imponernos a la fuerza, y creo que es ahí donde empezamos a generar una afectación al proceso educativo. Bueno, yo creo que este planteamiento que haces, Juan, es muy interesante, dado que creo que se debe de buscar una política educativa de transformación de arriba, abajo, abajo, arriba. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, que la Secretaría de Educación debe buscar aquellos espacios, propiciarlos en donde los maestros, los directores tengan un espacio de encuentro, un espacio de dar a conocer lo que están haciendo. En el caso de la Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa, que realiza el primer encuentro de innovación educativa el 21 de septiembre, con mucho gusto vimos que hay muchos maestros y directores que están impulsando proyectos de innovación, y si no son proyectos, son procesos o son experiencias, en donde quienes los están encabezando, algunos son directores y otros son maestros de grupo, y que sin embargo ahí, ¿qué es lo que se empieza a ocurrir? Bueno, que lo que decía Víctor, el liderazgo es compartido, el liderazgo se hace en base a consensos, hay una autoridad, él va promoviendo, a ver, de pronto otro maestro va haciendo un trabajo y dice, oye, te propongo que hagamos esto en la escuela, y con agrado estamos descubriendo, bueno, que en este evento participan 58 experiencias de innovación de todos los niveles, desde inicial hasta educación superior, y que actualmente la dirección cuenta con un inventario de 106 experiencias, procesos y proyectos de innovación educativa, en los que se empiezan a romper los paradigmas de díganme qué hago y cuándo lo hago y cómo lo hago, y entonces hay un grupo de maestros y colectivos que están siendo propositivos, que dicen, vamos a caminar hacia esto, vamos a promover en nuestra escuela la lombricomposta, la lectura de los niños, la creación de cuentos, y entonces van haciendo como un currículum alternativo. Entonces eso quiere decir que los maestros no todos estamos en esa idea de aceptar verticalismos, sino ir construyendo de manera horizontal hacia arriba, es decir, hey, volteen a vernos, aquí hay otras formas de organizarnos y de que la gente aprenda cosas que sean útiles para su entorno, su contexto y su comunidad. Muchas gracias. Maestra, el problema aquí es cómo dejamos de ser conductistas y empezamos a darle el papel que ocupan los alumnos en el proceso de aprendizaje. Y preescolar, a mi ver, eso yo lo tengo como una experiencia de mucho tiempo, es, creo yo, el espacio más avanzado para este tipo de cosas. Me parece que ahí está el trabajo desde hace rato por proyectos, que naturalmente es un paso adelante. ¿Cuál es ahí el papel del directivo? El papel del directivo, yo creo que ahí todavía no nos ha caído el 20, cuál debe ser el papel. Porque el que es, sigue siendo el que nos marca, de ser la autoridad,
el de no dejar a un lado todo lo que queremos nosotros lograr con los niños, que es crear niños reflexivos, críticos, constructivos. Se nos olvida todo eso y es en realidad, no debería ser pues, pero es únicamente administrativo. Son muy pocas, desgraciadamente, las escuelas que entran a hacer un proyecto, lo que es completamente. ¿Por qué? Porque por ahí tenemos la manipulación, aunque se diga mal, de los sindicatos, de la mafia de esos sindicatos que hay, maestro, que no le permiten a uno, porque entonces ya estás con los de esta fracción o de este sindicato. Y si o no te le entras, volviste oficialista. o te volviste oficialista y lo único que quieres es cortarnos de tajo y Ajá. cortar cabezas. Entonces como que también ahí ha influido mucho la parte sindical, en que no nos permita desarrollar los proyectos, porque ahora, no, por ejemplo, ahorita dicen la palabra de moda son capacidades, pues yo los invito a que se den un enjuaguito ahí en lo que es preescolar, desde cuándo tenemos nosotros trabajando por capacidades, por competencias, por proyectos. Tenemos muchos años, que ahorita ya es la culminación de lo que se hizo un proyecto de hace más de 20 años. Muy bien, a ver, dicen, los niños van a aprender gracias a nosotros Sí, con, a pesar o de a pesar de nosotros, ¿no? Los maestros. Pero naturalmente que el asunto aquí, y yo soy de los que creo que eso así es, la educación juega en este siglo un papel primordial, fundamental. Ya no podemos hablar de la educación como un proceso de aculturación, etcétera. Es un proceso más complejo, incluso tiene que ver con el avance científico y técnico. La educación pasa a ser como fuerza productiva, como parte de la fuerza productiva de esta sociedad. La innovación, la ciencia y la técnica son cuestiones fundamentales en el proceso. Ya nos comentabas, Paco, de las limitaciones que tenemos en ese aspecto. Y va a ser muy difícil, yo lo veo muy complicado, si no cambiamos de fondo las cosas, no nada más en el sistema educativo, sino de visión de país y de práctica política, muchas cosas de estas, porque los que lo han hecho así, o sea, han cambiado eso. En el caso de telesecundarias, que es lo primero que entró ahí, la tecnología, de pronto, bueno, pues hay que educar por vía de la televisión. Pues no tienen No hay televisión. Las telesecundarias muchas no hay televisión. Así es, no, el asunto aquí es que hoy hay igual internet y entonces la televisión quedó obsoleta para estar, yo creo, además me parece necesario, aprendiendo hoy lo que se requiere, es indispensable que la informática esté en las escuelas, en todo el sistema, y en la cabeza del maestro sobre todo, porque entonces ahí va a buscar una alternativa. La gestión de los directivos es esa idea de requerimos esto, tenemos que buscar esto, o dejemos que pase el tiempo, finalmente voy a llegar a un momento determinado en que me voy a ir a jubilar y tan se acabó la historia. Pero a mi ver, creo yo que un asunto central de la función directiva es qué condiciones ocupamos para desarrollar un proceso educativo de la calidad que se demanda, que se requiere, que es necesaria, y si esto se hace o no en este momento, o cuál es, qué se está pensando de eso, ¿no? Sí, bueno, recordemos que telesecundarias es un modelo innovador, es un modelo educativo reciente que ha venido garantizando una cobertura, aunque desgraciadamente no una calidad. No se ha cubierto como tal la calidad educativa, no se ha llegado a este ideal, pero en la función directiva en telesecundarias viene a ser muy interesante realmente, porque lejos de dedicarnos nada más al control administrativo y lejos de dedicarnos a suscribir documentos y a representar gentes, etcétera, también comenzamos una función de gestión, inclusive para la misma comunidad, no necesariamente para la escuela. Entonces el maestro de telesecundarias pues se transforma en un gestor social, prácticamente popular, y bueno, esperemos sin que se confunda esto en la cuestión partidista ni demás, que algunos han derivado hacia allá, pero que bueno, la intención en el sistema es que el director venga haciendo la comunicación entre la parte central, las oficinas, y la escuela, que está ubicada en las poblaciones más alejadas del estado. Realmente tenemos una telesecundaria en prácticamente cada comunidad,
y el director viene a hacer una función más de vocación. No recibe un salario, la gran mayoría, un salario especial por cubrir esta función de director. Así que aquí se demuestra que el director lo está haciendo por una función de vocación. Descubre que es necesario apoyar de esta manera a la comunidad educativa, se concentran los esfuerzos en la gestión para que los bienes inmuebles que existen en la escuela pues vayan mejorando, no haya deterioros. También se ubica a los compañeros en la necesaria capacitación que se requiere, porque manejamos tecnologías. Lo de telesecundarias, yo lo haría más con referencia al griego de tele, lejos, una secundaria lejana, ya no tanto al aparato de televisión que ya quedó superado, pero hay nuevamente la afectación sindical que nos hace encontrarnos en una dinámica complicada. Tenemos por un lado que cubrir al aspecto sindical, no fallarle al aspecto sindical, y por otro atender el cambio que se está dando en la educación, en los planes de estudio y en la señal satelital que nos llega a nuestra televisión. Y ahí el dilema. Este es uno de los problemas más grandes, por lo cual se menciona, bueno, a telesecundarias la programación entra por un canal y no puede renunciar al mismo. El compañero, ante la imposibilidad de con sus escasos recursos que tiene uno atender todas las asignaturas, pues no tiene otra más que recurrir a esto. Así que hay un pleito casado en el sentido de que, bueno, la internet, la entrada de la internet a la escuela, la señal satelital ha sido bloqueada y el director no puede en cierta forma obligar o conducir al personal a que cumpla con este criterio. Rudimentarios, entonces. Entonces el director se tiene que conformar a aceptar la orden que viene dada desde la parte celestial, llámese sindicato o llámese Secretaría de Educación, y tiene que cubrir una función pues de aparente nada más. No tenemos esta aplicación señalada en el acuerdo, en donde tenemos muchas funciones muy ricas por cumplir y nos dedicamos simple y sencillamente pues al cumplimiento. A eso nada más. Paco, un directivo que defienda la escuela pública, hay una reforma, hay quien dice no a la reforma, tiene sus que veres, creo yo, pero la pregunta es, ¿y entonces qué? Bueno, yo creo que decir nada más porque si no a algo, a la reforma, pues es ser muy limitado. Cuando nos asumimos nosotros como educadores, seamos profesores, directores, supervisores, nos debemos asumir como educadores en el más amplio sentido de la palabra, como sujetos de carácter histórico, transformadores, con inventivas, sujetos ético-políticos y estéticos, también esa parte que es muy importante. Entonces, si nosotros vemos en el cambio y las reformas educativas que se han dado en el país, resulta que antes de los años 70, en 1972, hace la reforma educativa, y antes de esa reforma había un libro hermosísimo que era con la madre patria sosteniendo una bandera, en donde se exaltaba el patriotismo y eran libros muy formativos. Vienen las reformas educativas, bueno, la reforma se da en el 72 pues porque hubo un movimiento en el 68 de los estudiantes. Entonces de pronto aquellos estudiantes estaban muy evolucionados para las cuestiones, había un movimiento social estudiantil. Entonces las reformas se van construyendo en base a los intereses sociales de un grupo dominante. La educación no es una cuestión, no es un proceso apolítico, es un proceso 100% político. Entonces, si no estamos de acuerdo con la reforma educativa, tenemos que hacer una contrapropuesta. Y no solo hacerla, irla operando desde las escuelas y los centros de trabajo. Porque hablamos de competencias, estamos en contra de las competencias, sí. ¿Y cuál es tu propuesta? Y entonces, es aquí donde debe tomar fuerza los colectivos educativos, las reuniones de colectivos, la reunión del centro de trabajo, en donde vamos haciendo esas otras propuestas. De lo contrario, el maestro que acepta cualquier reforma y obedece simplemente, pues entonces se convierte en un ser que es ahistórico, apolítico y obediente a lo que otros digan. Y acrítico. ¿verdad? Hay una cosa que creo yo que es algo que
deberíamos de decir, bueno, cualquier reforma, la que sea, hay que hacerle naturalmente nuestro análisis y tomarla y hacer las conclusiones a que haya lugar. Pero eso no impide, cualquiera que sea, para que nosotros tengamos que la tarea de hacer por nuestra cuenta lo que en la escuela se ocupa, ¿no? Así es. Así, ¿no? Yo creo que también hemos dejado de hacer las cosas. Sí, a eso me refiero, ¿no? Sí, que hemos dejado de hacer las cosas y todo así que dicen las reformas, yo creo que debe tener algo bueno, y no decir nada más es que estoy en contra, pero ¿por qué? O sea, ni siquiera sabemos de qué se trata y ya estamos descalificando. Diciendo que no. Y diciendo que no, y como decía aquí el compañero, y luego peor, que ni siquiera tenemos una base para hacer una propuesta o decir, pues sabes que no estoy de acuerdo porque me perjudica en esto, pero tengo esto por esto y esto. Porque hay muchos que pueden decir alguna cosa de que se puede hacer o no se puede hacer, pero lo que yo creo que es muy importante es, bueno, no quiero esto, pero yo propongo esto y lo estoy haciendo. Es decir, la propuesta tiene que ir junta, teoría y práctica, ¿no? Ahora, por cuestión de practicidad, el directivo tiene hoy más herramientas mejores, digamos, de control administrativo. Si utiliza las tecnologías. Hay una resistencia. O sea, yo no quiero utilizar tecnologías y creo que desde ahí deberíamos caminar siendo directivos. Hay que entrarle al uso de las tecnologías. Muy bien, vamos a un corte de nuevo. Regresamos nada más para las conclusiones. Muchas gracias. Concluimos. Yo aquí en todo el trayecto que venimos comentando hay dos estructuras realmente poderosas: el sindicato por un lado, encima del docente, y la Secretaría de Educación por el otro, con toda una estructura anquilosada de muchos años. Pero a pesar de eso se hace gestión educativa, labor directiva. ¿Qué le podemos decir a los maestros y a los directivos ahora en la función que tú tienes, que es de proyectos de innovación? ¿Qué podemos hacer para mejorar la educación en Michoacán? Pues nosotros lo que le podemos decir a los maestros, los directivos, es que inventemos cosas, que pensemos otros mundos posibles, que busquemos la autonomía más allá de las fracciones sindicales, sus expresiones, y incluso aún más allá también de la propia Secretaría, que tiene una importancia y una función, pero que nos atrevamos a soñar con un mundo diferente, que el modelo educativo de este país y del mundo ha estado equivocado. Estamos al borde de un ecocidio planetario. Hoy cada día hay menos agua, menos recursos naturales, hay muerte por todos lados. Quiere decir que el ser humano no está siendo tan humano como debiera de ser, y que sí es posible construir otras alternativas y otras utopías, y que no necesitamos permiso para ello. La autonomía es cuando yo me asumo como un sujeto y digo, pienso que para acá debo de caminar. Pero si estoy esperando que me den las recompensas de que me hagan al rato jefe de sector o supervisor o director, o que me van a hacer un monumento en secretaría por lo que hago, entonces yo me limito. Yo cuando elegí ser un educador, un profesor, elegí una carrera para dedicarme a cambiar y a transformar este mundo, más allá de lo que me pudieran regalar o no regalar. Ese es un asunto personal y es una cuestión de carácter ético. Muchas gracias. Tomando en cuenta el bien común, dice Paco, aquí no hay que pedir permiso. Hay que atrevernos, maestro. Yo creo que aquí se trata de atrevernos a hablar, atrevernos a proponer, decía el maestro, a innovar, a practicar, a demostrar y a lograr lo que queremos. Muy bien, muchas gracias. Víctor, contigo terminamos 4 pilares de la educación: hacer, aprender, convivir y ser. Son los 4 pilares. En la función directiva, ¿qué les puedo decir a los maestros sobre este asunto? ¿Qué esperamos que pudieran hacer ahora para cambiar las cosas? Considerando estos dos estructuras tan poderosas que tenemos hoy, ¿no? Cierto, bueno, necesitamos seguirnos preparando. Es decir, la función de capacitarnos constantemente, de leer la lectura, volver a la lectura, volver a la convivencia con los grupos, formar redes de docentes, establecer hasta cierto punto criterios con los compañeros, no a pesar de los compañeros, y tenemos también que recuperar esa autonomía. Estoy de acuerdo, el director tiene que sentirse en una autonomía como tal. Considero hasta cierto punto que como cuando se llega a la función directiva se parece llegar a un estatus,
a un estatus de privilegios, a un estatus de poder, y creo que es algo que hay que quitar de enfrente. Tenemos que tener una función más democratizadora, sentirnos parte integrante de un equipo, de un conjunto de maestros, y desde ahí poder funcionar como tales. Entonces el reto es muy grande, muy amplio. Las tecnologías, directores, hay que prepararnos en la capacitación del uso de tecnologías sobre todo, pero también el rasgo humano. Muy bien, pues muchísimas gracias, les agradezco, Paco, maestra Olimpia, Gracias por la invitación. Víctor, Gracias. estuvo muy interesante, gracias, y bueno, pues nos vemos en otro programa de Cambio Debate. Muchas gracias. Hasta luego.